Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les hablaremos acerca de la arquitectura del barroco. El barroco es el término que da nombre a una corriente artística que se desarrolló tras el Renacimiento, que anteriormente habíamos hablado, durante el siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Esta nació en Italia y se llegó a extender hasta otros diferentes países europeos. Eh, el barroco no se consideró como una fase decadente del Renacimiento, sino como una creación importante, representativa de una época. La idea del barroco ya se venía preparando durante los últimos decenios del siglo XIV, una etapa a la que se le nombra manierismo. Es tras este periodo cuando en Roma se advierte la necesidad de un nuevo arte. Ahora bien, no todos los países que recorren el periodo del barroco europeo necesariamente lo representan. Es el caso de Francia, que siendo un país católico no se hace partícipe del ritmo barroquiano del resto de Europa. En Francia y a partir del reinado de Luis XIV, se considera que para el prestigio del Estado el arte y la arquitectura deben ser solemnes y adoptar un carácter clásico y académico. El periodo del barroco en el resto de Europa es el periodo del clasicismo francés. El caso de Inglaterra se mantiene dentro de la tradición del gótico, perpendicular y sus variaciones isabelinas y jacobinas. Por otro lado, España es también uno de aquellos países que se aparta del ritmo barroquiano que llevan el resto de los países en Europa. Es España la nación católica por excelencia, llegando a perder de vista incluso sus intereses por mantener la catolicidad ecuménica. Sin embargo, España crea un arte diferente del europeo, con personalidad independiente y fuerza propia, que hace valer en sus posesiones americanas, formando un conjunto aparte en el arte barroco. Durante el desarrollo del tema explicaremos un poco más acerca de esto. El término barroco se deriva del portugués barroco, que significa perla de forma diferente o regular, que se utilizó en principio de una manera despectiva para indicar la falta de igualdad y orden en el estilo. Una de las características principales de la arquitectura barroca fue la utilización de puntos, curvas, elipses y espirales, así como de figuras policéntricas compuestas entre sí. La arquitectura se valió de igual forma de la pintura, la escultura y exuberantes que servían para enaltecer lo que son escenas teatrales y lo que son propiamente la vida de las monarquías. En algunos países europeos como Francia e Inglaterra y en otras regiones de Europa septentrional se produjo un movimiento más racionalista derivado directamente del Renacimiento, que se llegó a denominar clasicismo barroco. A lo largo del siglo XVIII se fue desarrollando en Francia un movimiento derivado del barroco que multiplicaba su exuberancia y se basaba fundamentalmente en las artes decorativas, en todo lo que es la decoración, que se llegó a denominar rococó y se acabó exportando a buena parte de Europa. Contrariamente a las teorías según las cuales el movimiento barroco surgió a partir del manierismo, fue el Renacimiento tardío el movimiento que acabó desencadenando en el último término del barroco. De hecho, la arquitectura manierista no fue suficientemente revolucionaria para evolucionar radicalmente, en un sentido espacial y no solo superficial, a partir de los estilos de la antigüedad a los nuevos fines populares y retóricos de la época del contrarreformismo. En el siglo XVI, Miguel Ángel Buonarroti fue quien anunció de manera colosal y masiva el barroco. Esto lo podemos ver en la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, así como en las alteraciones y proporciones del acceso a las escaleras de la Biblioteca de Laurenciana y lo que es el palacio, las cornisas añadidas al Palacio de Farcini. Todas estas intervenciones de Miguel Ángel
fueron muy comentadas en su época. Sin embargo, algunas de las obras de Miguel Ángel fueron influenciadas por el manierismo. Al concluir el manierismo, se redescubre que las obras de Miguel Ángel, así como Miguel Ángel, fueron las precursoras y él fue el padre del barroco. Continuando, la influencia del barroco no se limitó al siglo XVII nada más. A principios del siglo XVIII se desarrolló el estilo denominado rococó, que no siendo una pura continuación del primero, podría ser considerado como la última fase de lo que es el barroco que conocemos. Ahora hablaremos del urbanismo. El urbanismo barroco es consecuencia de la necesidad de ordenar el desarrollo de las ciudades y de expresar, a través de la arquitectura monumental, como edificios, plazas, fuentes, jardines, entre otros, el poder del Estado o de la Iglesia. Las nuevas formas arquitectónicas no surgen de la nada, sino que son consecuencia natural de la evolución estilística señalada ya por el manierismo. El punto de partida, como en el resto de las obras, es la utilización del lenguaje clásico que se dio durante el Renacimiento. Para poder romper con todo este lenguaje hay que hacer un equilibrio clásico, y este se da en 1585, cuando el Papa Sixto V inicia con las obras de transformación en Roma. Estas fueron encargadas a Domenico Fontana, que tiene la misión de realizar las conexiones de los edificios religiosos hacia la ciudad, creando varios ejes de manera de rectilíneas. El proyecto de la ratificación de Roma como una ciudad santa se estableció como un precedente para que todos estos diversos cambios se fueran aplicados en las ciudades europeas. Bueno, en esta parte, a la planificación centralizada de la ciudad ideal renacentista se contrapone la visión de la ciudad capital barroca, más dinámica y abierta a sus propios límites, y al mismo tiempo punto de referencia para todo el territorio. En Roma, los centros focales del panorama urbano se subrayaron mediante la colocación de antiguos obeliscos, que pues obviamente vienen siendo referencia a Egipto, y altas cúpulas, mientras que en París los nodos del sistema viario se defendieron por medio de las plazas simétricas en cuyo centro se colocaba la estatua del soberano en aquel entonces. En líneas generales, la plaza barroca cedió su función tradicional física y pública para convertirse en un medio de exaltación de la ideología religiosa o política, como en el caso de las plazas reales francesas, por ejemplo la Plaza de los Boscos o la Plaza Vendôme, o de la Plaza de San Pedro de Roma. Durante el Renacimiento, la ciudad se encontraba encerrada en sí misma de una manera física y sensible, ya que habitar se limitaba exclusivamente dentro de los muros. Una representación de ello era que los espacios públicos eran muy pocos y los privados eran en su mayoría una gran representación. Durante el proceso de urbanización del barroco, el proceso de la configuración de la ciudad fue crear justamente un todo, es decir, el exterior, ingresarlo al interior y creando justamente un todo. ¿A qué se refiere esto? Existir un todo entre el mundo de la ciudad como el mundo natural entre los jardines y los paisajes. Iglesias. Para continuar con esta parte de nuestro tema, vamos a hablar de las iglesias. Entre las iglesias, el punto de partida de la arquitectura fue el barroco. Puede considerarse la iglesia del Jesús de Roma, construida a partir de 1568, según el proyecto de Jacopo Vignola, el edificio que representa una síntesis entre la arquitectura renacentista, manierista y barroca.
satisfacía plenamente las nuevas exigencias surgidas tras la Contrarreforma. La disposición longitudinal de planta permitía acoger al mayor número de fieles, mientras que la planta de cruz latina, con numerosas capillas laterales, suponía un nuevo retorno a la tradición del Concilio de Trento. Las iglesias barrocas son la tipología constructiva más frecuente. Existen dentro de ellas dos tipos de plantas, centralizadas y longitudinales. La longitudinal se corresponde al esquema de planta de cruz latina, de nave única, capillas en los laterales y crucero resaltado en la parte central por una cúpula. Se prefieren las cúpulas no de sección circular, como sucedía durante el Renacimiento, sino elíptica. La elipse desafía la idea de perfección que encarna el círculo e introduce un mayor dinamismo. Las plantas centrales se hacen notablemente más complejas, no solo se emplean las de forma circular, sino también las de forma elíptica u octagonal. En las iglesias podemos notar unas características muy representantes del barroco. ¿Por qué? Porque al barroco le gustaba la irregularidad y el juego que se puede establecer entre las formas cóncavas y conexas, entre los entrantes y salientes, las luces y las sombras. A través de todos estos recursos se consigue un dinamismo y una sorpresa, y la inestabilidad que representan un agrado hacia los nuevos arquitectos. De igual forma se sigue lo que es un modelo que se establece por Jules de France. Con el paso del tiempo, estas representaciones se van redescubriendo con nuevos motivos decorativos, que son los frontones, los curvos, los rectos, los alerones, las cornisas curvas, los óculos y las columnas especialmente salomónicas que destacan el muro, creando los claroscuros. Si los arquitectos manieristas alteraban la composición rigurosa de las fachadas renacentistas, añadiéndoles temas y decoraciones caracterizadas por un intelectualismo refinado, pero sin modificar la lógica planimétrica y estructural de la fachada de los edificios, los arquitectos barrocos modificaron tanto la composición en planta como en fachada, generando una concepción nueva del espacio. Las fachadas de las iglesias dejaron de ser la continuación lógica de la sección interna para convertirse en organismos plásticos que marcaban la transición entre el espacio exterior y el interior. El espacio interior, por tanto, estaba compuesto a partir de figuras complejas, basadas en eclipses y líneas curvas, y se definía a través del movimiento de los elementos espaciales, diferenciándose radicalmente de la concepción renacentista, que generaba una sucesión uniforme de elementos dispuestos de forma simétrica entre ellos. Los palacios. En la arquitectura civil del momento se puede distinguir entre dos tipos de construcciones nobles: el palacio, situado generalmente en el interior de la ciudad, y la villa del campo. El palacio italiano y sus derivados europeos permanecieron fieles a la tipología residencial desarrollada durante el Renacimiento, con un cuerpo edificado cerrado en torno a un patio interno. Se dotó a las fachadas principales de cuerpos centrales resaltados y decorados mediante el uso de órdenes gigantes, que ya habían sido anticipados por Palladio. Se extendieron los ejes de simetría al interior del edificio, donde se abrían el vestíbulo y el patio interno. Por ejemplo, el eje longitudinal introducido en el Palacio Barberini de Roma contribuía a la definición de la planta y subrayaba la conexión con el exterior del edificio. Por otro lado, este palacio constituyó un punto importante del desarrollo de la tipología residencial palaciega italiana. La planta se constituía en forma de H y la entrada se producía mediante un profundo atrio que iba haciéndose más estrecho sucesivamente hasta llegar a una sala elíptica que servía de centro nodal al palacio entero. Fue notable el desarrollo francés de residencias en el campo, los cuales fueron denominados châteaux, que son castillos.
Dentro de esos cabe destacar el Palacio de Levidicón, proyectado por Louis Le Bon, y de igual forma tenemos el Palacio de Versalles. Estos son los máximos exponentes del absolutismo francés, cuyas labores de reconstrucciones fueron iniciadas por Le Bon y estas fueron encargadas por Luis XIII. Ahora hablaremos de la difusión de la arquitectura barroca en el siglo XVII. Comenzaremos con Italia. El estilo barroco pronto se extendió más allá de los confines de la ciudad, llegando primero a Turín, donde la corte, la Casa de Saboya, particularmente receptiva, necesitaba plasmar en obras ambiciosas su reciente promoción política, y para ello empleó un destacado trío de arquitectos, a Guarino Guarini, Filippo Juvara y a Bernardo Vidón. Destacan la expansión de la ciudad de Carlo y Amedeo di Castellamonte, las residencias de la Casa Real de Saboya, las villas y palacios de Turín, y en especial la Capilla de la Sabana Santa, la iglesia de San Lorenzo y el Palazzo Carigano, todos de Guarini. El estilo llegó a Milán, a Venecia, a Nápoles, a la región de Apulia y a Sicilia. La Toscana, por otro lado, permaneció vinculada a los gustos tardomanieristas, y la producción más propiamente barroca puede datarse a principios del siglo XVIII. La última fase de la arquitectura barroca italiana se ejemplifica en Nápoles por el Palacio de Caserta de Luigi Vanvitelli. Transición ya hacia la arquitectura neoclásica, siguiendo el modelo de otros palacios borbónicos. Se integra en el paisaje circundante. Sus dimensiones son extraordinarias. Se le considera el mayor edificio de la Europa del siglo XVIII. Continuamos con lo que es España. En España, la afirmación de barroco se encontró con las dificultades debidas a la decadencia económica del reinado de Felipe III. En la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II había mandado a construir el importante complejo del monasterio de El Escorial, construido en su mayor parte según el proyecto de Juan de Herrera, 1530-1597, etapas de evolución de la arquitectura española. El primer periodo, que se trata del purista o postheredano, abarca los dos primeros tercios del siglo XVII. La presencia de la ideología religiosa de la Contrarreforma y el prestigio de la monarquía de Felipe II pesan sobre el arte de la época. Se prefiere la sobriedad, la sencillez y la uniformidad. Hay una evidente pobreza de materiales, ladrillos, tapial y yeso, junto a una depuración de líneas al castillo del Escorial, así como un escaso desarrollo del movimiento en plantas y alzados. Se prefiere. Continuando con el siguiente punto, que es el número 2, a finales del siglo XVII se comienza a complicar la arquitectura. Primero penetran las formas decorativas del barroco italiano, las cuales son las columnas de orden gigante y salománicas, movilidad de planos en las fachadas, etc. Y luego las formas espaciales. Destacan fachada de la Catedral de Granada de Alonso Cano, dispuesta a manera de arco de triunfo de 3 calles, cubiertas de arcos de medio punto, el pilar de Zaragoza, la torre de las campanas y la del reloj. Bueno, continuando con el capítulo número 3, en que es la corriente nacional. De ahí nace lo que es el churrigueresco, que durante el siglo XVIII se acelera la construcción de edificios, en los cuales resalta la plena civilización de formas espaciales de Italia. Son todos ellos edificios en los que destaca su compleja planta con juegos de curvas y contracurvas, la combinación de formas ovaladas, tangentes y secantes, con alzados en los que las cúpulas, bóvedas, etc. son de gran complejidad. Por otro lado, la arquitectura del siglo XVIII aumenta la tendencia ornamental hasta límites nunca conseguidos. De esta manera se llama lo que es el churrigueresco, por el nombre de la familia con este apellido que produjo las mayores obras. ¿Sí? Es en conmemoración de esa familia que se le dio ese nombre.
Es una decoración de amontonamiento de formas de ciertos lugares de edificios, puertas, fachadas, etcétera. Sobresalen por su monumentalidad y aparatosidad como tal, que todo lo que está compuesto y está muy sobrecargado. Entonces ahora sí que es difícil de apreciar cierta belleza. Francia. La arquitectura francesa, a veces llamada clasismo francés, fue un estilo de arquitectónico que floreció durante los reinados de Luis XIII, Luis XIV y Luis XV. Iniciaron una serie de construcciones en las cuales pretendían demostrar la grandeza de los monarcas, de las monarquías y del carácter sublime que propiamente representaban las monarquías absolutistas. De igual forma, pretendían demostrar el astro rey. Este quedó más ligado a lo que es a Luis XIV. Él tenía esta visión de crear el astro rey, quien emana toda la sabiduría, toda la luz y su gloria que ilumina toda Francia. Dentro de las primeras realizaciones de relevancia corrieron a cargo de Jacques Lemercier, que es la que realiza lo que es la capilla de la Sorbona. También tenemos a François Marceau, que es el que se encarga del Château de Maison-Lafitte. De igual forma tenemos la iglesia de Val-de-Grâce y tenemos como principal programa del siglo lo que es el Palacio de Versalles. Inglaterra. Sin duda, si hay un arquitecto inglés que destaque por la maestría de sus obras, ese es Sir Christopher Wren, quien consiguió imponer en Inglaterra el clasicismo de cuño romano. En 1666, tras el gran incendio de Londres, se le convocó junto con sus colegas para presentar propuestas destinadas a la reconstrucción y urbanización de la que era una de las ciudades más pobladas de la tierra. La impresionante catedral de Saint Paul, cuya silueta es inconfundible en el horizonte de la ciudad, y 51 iglesias más, son obra del maestro Wren. También la ampliación del Palacio de Hampton Court, por orden de Guillermo III de Inglaterra, fue llevado a cabo por él mismo entre los años 1689 y 1692. John Vanbrugh y Nicholas Hawksmoor otorgaron al estilo de Wren unas dimensiones aún más monumentales y sobre todo más pintorescas y teatrales. A partir de 1699 tuvieron a su cargo la construcción del imponente Castle Hall al norte de Yorkshire. Continuamos con Países Bajos. Países Bajos meridionales. Las formas artísticas fueron claramente diferenciadas. El barroco, flamenco de frente a barroco, el holandés, que particularmente en pintura, aunque también en arquitectura, en el sur se emprendieron importantes proyectos en el espíritu de la Contrarreforma. En ellos los floridos detalles decorativos están más estrechamente vinculados a la estructura, excluyendo así las preocupaciones de superfluidad. Para concluir, se puede evidenciar que el ser humano durante el periodo barroco estaba completamente influenciado por la iglesia. Todos los temas y conceptos tenían que ver con la religión y la vida santa. Esto lo podemos ver entre la ostentancia de sus palacios, así como en los adornos que se pueden apreciar en lo que es en la Capilla Sixtina del Vaticano. De igual forma, podemos ir viendo que el barroco rompe justamente con este paradigma. El barroco en sus inicios, como sabemos en Italia, son representados por Gian Lorenzo Bernini y por Francesco Borromini. En Francia, lo que es el barroco adquiere un carácter mucho más sombrío que lo que es en Italia. Sus fachadas son menos complejas, son más severas, con mayor respeto por las proporciones y renuncia a los efectos violentos en un arte fue fundamentalmente al servicio de la monarquía.
a diferencia de lo que venía siendo el renacentismo, y una representación que marca justamente esta diferencia es el Palacio de Versalles. En la pintura se utilizan efectos de luz, juegos de perspectiva, da importancia a la luz y efectos luminosos a través del claroscuro, búsqueda de la sorpresa, gusto por lo dramático, escenográfico y teatral, gran riqueza decorativa y exuberancia formal tanto en los espacios interiores como al exterior, aunque más sobrio, amor desenfrenado por lo curvilíneo y el triunfo de la columna salomónica. Arcos y frontones mixtilíneos, ventanas ovaladas, el arco descansa sobre la columna por medio de un entablamento, al modo romano, o descansa directamente sobre el capitel, al modo bizantino. Ambos modos fueron empleados en el Renacimiento, se utilizan grandes cartelas. En la arquitectura, escultura y literatura se tiende a lo eclesiástico mencionado anteriormente y el tenebrismo muy apagado, pero con una extrema tendencia a la opulencia y sobrecarga en todas sus dimensiones. El rococó puede ser considerado como una época un poco controvertida y lo difícil de entender, pero de lo que podemos estar seguros es que se rompió con todos los cánones establecidos hasta ese momento, instaurando las primeras referencias de moda para tanto hombres como mujeres. Las decoraciones también cambiaron, con una fachada simple y plana y un exterior extremadamente completo, con un cuento de hadas lleno de colores y pasteles templados. Bueno, para finalizar, yo les diré la conclusión que, como pudimos ver en esta investigación, el hombre siempre ha estado en un constante deseo de avance y progreso en todos los campos que trata, aprendiendo de sus errores para no volverlos a cometer, o de las cosas excelentes para perfeccionarlas y mejorar su calidad de vida y urbanización de las ciudades. Cada periodo artístico, cultural y literario de la historia influye en nuestra vida actual y es un legado para las generaciones futuras y su aprendizaje enriquecido cada día.